la gente no le gusta que la hagan sentir bruta. La gente sabe que votamos en 2022 por una apuesta de cambio, pero esa apuesta de cambio no se ha hecho realidad. No importa si Oviedo tiene buenas ideas, no importa si Oviedo es buena gente. Por ser marica, una cuarta parte de la población no va a votar por él. El hecho de que yo sea gay no significa que Colombia vaya a ser gay simplemente porque su presidente sea gay. Juan Daniel, bienvenido al mundo digital de la calle. Esto se llama Echando Tinto. Eso, qué Hoy vamos a rico. hablar de todo. Del paso por el DANE, de los números tan importantes, de la realidad de Colombia y de esa carrera política que actualmente se vive. Ok, qué nota. Un buen tintico. Eso todo lo resuelve. Juan Daniel, ahora sí, hablemos claro, hermano. Del consejo, conocer el territorio, apuntarle a la presidencia de la República, hay una realidad muy cruda hoy en Colombia. ¿Cuál es la prioridad para Juan Daniel? Bueno, ¿La seguridad, la salud, la educación? ¿Qué? No, lo primero es decirle a Colombia que es importante liderar una nueva etapa en la que tengamos un gobierno de estabilización, que podamos recuperar la capacidad de producir, de construir, de generar confianza, de vivir sin miedo. Eso es lo primero que queremos hacer. Y eso requiere rápidamente que tengamos, una capacidad de resolver las amenazas económicas de corto plazo que tiene este país, que hoy no vemos porque todo está bien. ¿Cuáles son esas amenazas económicas de corto plazo? La inseguridad energética, Sí. tenemos un riesgo de apagón el otro año. La segunda es la ausencia de sostenibilidad fiscal, es decir, el gobierno está quebrado. Y la tercera es que hoy la economía crece a punta de tinto y empanada y no crece a punta de inversión y de informalidad. Entonces tenemos que ser capaces de resolver esos problemas económicos de corto plazo. Lo segundo es acabar con la extorsión en la calle y en la política. Eso requiere tanto una estrategia de seguridad muy clara para que la gente no tenga que pagar para poder trabajar, pero también que en la política no sea el tema de los insultos y los chantajes permanentemente. Y lo tercero es que queremos trabajar entre todos alrededor de la evidencia, que la gente ya sabe que los datos son el atajo más importante para convertir los problemas en soluciones. Queremos hacer eso. Eso implica que, más que prometer una nueva visión de país, lo que queremos es estabilizar esto, que nos podamos sentar nuevamente en la mesa para pensar nuestro futuro. Hablamos de datos y hay que traer a Echando Tinto que más del 100% de los secuestros, según el último registro que conocemos en Colombia, se incrementó en este año 2025. ¿Sí? Y apunta a arrancar un 2026 con ese panorama también siendo preocupante de nuevo en las vías del país. Muchos dicen, con Álvaro Uribe se había recuperado esto y de nuevo con la izquierda se perdió. Su punto de vista. Bueno, no podemos decir que solo con la izquierda. Eso es un deterioro de mucho tiempo. Muy bien. Un deterioro de mucho tiempo. Entonces, seguir echándole la culpa a la izquierda de todos los problemas de Colombia es lo que tiene atornillado a Iván Cepeda en el primer lugar de la intención de voto en este momento. Porque la gente no es boba y a la gente no le gusta que la hagan sentir bruta. La gente sabe que votamos en 2022 por una apuesta de cambio porque precisamente la gente estaba mamada de cómo se estaba gobernando Colombia durante mucho tiempo. Pero esa apuesta de cambio no se ha hecho realidad. Entonces lo que nosotros queremos llegar a ofrecer es que esto cambie, pero con hechos y no con tanto discurso. Muchos de estos discursos, usted lo decía anteriormente, es dele palo a la izquierda, péguele duro a la izquierda, y ya los colombianos se aburrieron de escuchar que esa sea la estrategia. ¿Cuál debe ser la estrategia de una persona que tiene el recorrido y que quiere llegar a la presidencia? La estrategia es reconocer, que hoy la palabra esperanza no solo la tienen los opositores a Petro. Petro todavía despierta esperanza en mucha gente, tanto es así que la tercera parte de la población todavía quiere que el gobierno siga manejado por la ideología y la filosofía del presidente Gustavo Petro. Entonces, lo que tenemos que entender es que seguir declarando como enemigo a Petro es echarse encima a una tercera parte de la población, lo cual no es correcto a la hora de hacer política. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ofrecer una alternativa de futuro más realista, con realizaciones más concretas, con la capacidad de resolverle los problemas a la gente y sobre todo con una política que escuche a la gente. Porque tristemente todo el mundo esperaba que Petro escuchara más a la gente, pero Petro parte de unos prejuicios, no escucha a la gente, es sordo y eso es lo que ha hecho que se equivoque en muchos
decisiones que ha tomado a lo largo de estos años. Entonces, seguir dándole pata a Petro no es el camino para la campaña en 2026. Necesitamos es ofrecer alternativas de futuro y que la gente decida cuál es la alternativa de futuro que Juan verdaderamente Daniel, quiere para Colombia. 3 palabras. Educación. ¿Qué va a hacer por la educación? Educación, pues trabajar para que la educación dé trabajo, porque hoy la educación no da trabajo. Por eso necesitamos que desde los 0 años, entre 0 y 5 años, los niños vayan a centros de desarrollo infantil para que puedan tener un buen desempeño en primaria, en bachillerato y puedan saber cuando les toca decidir qué hacer después del bachillerato, puedan saber si quieren es un oficio o si quieren una profesión o una carrera técnica y tecnológica. Entonces, en educación queremos trabajar para que la educación dé trabajo en Colombia. Seguridad. Los hurtos no paran en las localidades de Bogotá, los asesinatos tampoco, el sicariato tampoco, los atracos a los comercios tampoco, no hay tranquilidad en la calle. ¿Cómo lo vamos a atacar? Bueno, pues entender que la seguridad no es con cosas fáciles, sino que hay que combinar la contundencia de nuestra fuerza pública, respetándola y dándole los recursos financieros para que pueda actuar, con la inteligencia económica, financiera, porque lo que tenemos al otro lado en materia de criminalidad son unos traquetos que quieren plata y que delinquen simplemente para ganar más plata. Entonces, si les quitamos la plata, también los vamos a debilitar y vamos a recuperar el control territorial de todo el país. Para cerrar y no menos importante, el sesgo entre la homofobia, la política y la posibilidad de tener un mandatario con otra orientación sexual. Es difícil abrir ese espacio en Colombia cuando sabemos que el común denominador del hombre y de la mujer dice, hombre, ¿un presidente homosexual? No, todavía no estamos listos para eso. Exactamente. Sobre todo que en la misma política la gente le dice a uno, bueno, chévere que usted sea gay, pero no sea tan gay en política. Sí, no hay sea límites. tan gay en política. Esa homofobia que tenemos en política, 1 de cada 4 personas no está dispuesta a votar por alguien por su orientación sexual o identidad de género diversa. No importa si Oviedo tiene buenas ideas, no importa si Oviedo es buena gente. Por ser marica, 1/4 parte de la población no va a votar por él. Entonces, lo que tenemos que es no victimizarnos y reconocer que tenemos que trabajar más duro sobre 3/4 partes de la población y sobre todo hacer pedagogía de que el hecho de que yo sea gay no significa que Colombia vaya a ser gay simplemente porque su presidente sea gay. El mensaje para los colombianos puntualmente, pero no haciendo política, sobre la realidad, sobre lo que nos están escuchando en el mundo digital de la calle, ¿cuál sería el mensaje principal? El mensaje más importante es que el futuro de Colombia se resuelve si cada uno de nosotros y de ustedes votan por el que les guste. No voten por miedo o no voten en contra de nada. Definan quién les gusta. Y ese día, si ustedes salen convencidos de que la X la están poniendo en la cara de quien les guste, Colombia va a ser un mejor país. Paula Moreno se convierte en una fórmula, en una pieza clave para lo que quería hacer o quiere hacer o plantea hacer también Juan Daniel Oviedo, pero en marzo, ¿cierto? En cabeza de lista para la Cámara, para formar ese congreso, posiblemente futuro congreso de la República de Colombia. Bienvenida Echando Tinto. Muchas gracias, salud por este tintico, de hecho está más bueno. Uno de los pilares fundamentales es la niñez en Colombia y sí que necesitamos gente que trabaje por la niñez. ¿Cuál es esa bandera entonces? Pues te cuento, yo diría que no es una bandera, es una causa de vida, ¿sabes? Cuando tú tienes un 95% de impunidad en los casos de abuso sexual de niños, de menores, tú dices, hay algo que hacer y es una obligación moral trabajar por los niños. Ese es el cuento. Los niños, yo tengo una pregunta, ¿cuál es la congresista o el congresista que agarró a los niños en este momento y los tiene como prioridad en la agenda legislativa del país? Dame 3 nombres de congresistas que se la estén jugando. Yo podría incluir en esa lista a muchos, pero es que todos lo plantearon o muchos le dieron prioridad y se les olvidó en el camino. Y no hay un nombre. Eso no va a pasar contigo. La última persona fue Gilma Jiménez. Sí. Pero de resto no lo hay. Y es que los niños no votan. Entonces, como los niños no tienen cédula, no es un público interesante para el electorado y para las elecciones. Pero cuando tú ves que en los últimos 4 años, te echo un dato, solamente el 2% de los proyectos radicados en el Congreso se han enfocado en infancia, ahí dices, hay algo por hacer.
Ok, Y eso es lo que a mí me mueve la vida y eso es lo que va a llegar a hacer al Congreso. hablábamos de impunidad y es que vemos los delitos atroces, los hechos lamentables que no ocurren solo en Bogotá, sino también en las zonas de frontera, en la costa colombiana, en donde siguen siendo los niños y niñas víctimas. Pero también es un problema de educación, ¿usted cree? Sin lugar a duda. Cuando hablamos del 95% de impunidad, el tema es que los casos de abuso sexual, más del 60% ocurren dentro del hogar. Dentro del hogar donde están los familiares. Entonces hay un tema Su de círculo educación, cercano. de cómo voy a denunciar al abuelo, al tío, al primo, al padrastro. Entonces, educación, claro, pero más educación es protección. Yo por ejemplo, ¿con qué me sueño? Con la ley escudo. Una ley que sea escudo para los niños en temas jurídicos, de educación, de salud, donde se pongan a los niños de verdad como prioridad en la agenda legislativa. ¿Sabes yo qué sueño? Con ver a una Bogotá como la capital mundial de los niños. Hombre, que tengan espacios seguros, que el acceso y la cobertura en salud y en educación sea 100%, si se puede, es un tema de voluntad. Hablamos de que hoy en Colombia las aulas, ¿cierto? Ya no están siendo tan ocupadas como una década atrás. Ya a los jóvenes no les interesa ir a estudiar, no les interesa un futuro académico. ¿Cómo hacer para que eso cambie si todavía hay oportunidad en ese desarrollo académico para tener un futuro mejor en Colombia? Si tú me preguntas a mí, estamos en una generación que con todo el respeto del mundo, que lo valora mucho, pero todos entonces ahora creemos que debemos ser youtubers. Sí. Y con eso es suficiente. Influenciadores. Sí. Y entonces nos metemos y somos influenciadores y hasta ahí llegamos. Pero también es que si tú te pones a pensar, hay que modificar la oferta de educación en Colombia. O sea, ya pasamos de la década donde Colombia solamente producía médicos, abogados y administradores. Ya el tema cambió. Nosotros podemos ser un país pionero en inteligencia artificial, desarrolladores. Entonces, cuando tú le ofreces tienes una oferta de educación diferente para los jóvenes, pues ahí el tema puede cambiar. Pero si seguimos con la estructura tradicional, pues obviamente eso no es interesante para los jóvenes porque estudian, bien caras que son las matrículas en Colombia. Entonces dígale a un joven, vaya, endeúdese para que pueda estudiar. Y estudia y no encuentra trabajo. Entonces es un todo. Y es ahí por eso que con Oviedo estamos, él a la presidencia y yo al Congreso. Tú tienes que encontrar y armar un todo. Si tú llegas solo a la presidencia y no tienes apoyo en el Congreso, pues hombre, es muy poquito lo que puedes hacer que de verdad impacte a las personas. Llegar a la Cámara de Representantes es una gran responsabilidad porque ustedes tienen la labor de ser esos ojos que le hacen seguidilla a todas las decisiones Tal cual. que el alto mando decide hacer, pero también de decir esto va y esto no va. Claro. Ahí corremos un gran riesgo y esa mermelada empieza a tocarlos porque hay plata de por medio, hay proyectos que pueden decir sí, no lo vamos a tocar, no nos vamos a ir por la corrupción. Pues yo creo mucho que el que no ha visto nunca a Dios cuando lo ve se asusta. Y afortunadamente yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Estado por más de 15 años. Cuando tú ya has trabajado y ya sabes lo que pasa, lo que ofrecen y cómo se maneja, pues hombre, llegas allá y ya cualquier cosa o cualquier oferta no te deslumbra. Ya las he tenido y he tenido la capacidad de decir no y de hacer las cosas bien. Y si tú miras mi hoja de vida, no tengo una investigación en curso. Y eso no es porque, sino porque uno llega y hace las cosas bien y uno trabaja. Y es que yo tengo además 2 fiscales que me mueven el corazón, son mis hijos. Yo no les puedo salir a ellos con un chorro de babas en unos años y que me vean las noticias por ladrona o por mermelada o por corrupta. Yo ese chance no me lo puedo dar. Bueno, pues gracias por querer haber echado tinto con nosotros. Echando tinto es eso, contarle a la gente qué es lo que tenemos en este momento que quiere llegar a. Gracias por ese espacio. Mil gracias a ti y aquí quedamos en contacto. Un Claro abrazo que sí. a todos.